súbitamente, si le afecta a la arteria pulmonar, le va a afectar al corazón, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un TEP severo, yo voy a hacer falla cardíaca derecha severa, si tengo un TEP severo. Entonces ahí es muy importante que los dos componentes sean. Y todo lo que le va a pasar al corazón izquierdo, siempre y cuando aumenta la presión hidrostática severa, le va a pasar recién. Pero tiene que ser de una descompensación de larga data. Por ejemplo, una miocardiopatía viral. A mí me da neumonía viral severa y hago una miocardiopatía dilatada aguda severa y el corazón ya no va a tener ese fuelle con una disminución del FEVI, a pesar de que es agudo, izquierdo, sí le va a pasar al pulmón también, ¿no? La afectación. Las hepáticas, sobre todo por el tema de presiones oncóticas, si yo tengo un absceso hepático, también tengo riesgo por migración y estar severa, porque el peritoneo es una fina capa. Si el peritoneo va a estar inflamado, también yo puedo tener empiema por culpa del absceso o puedo tener derrame inflamatorio exudado por culpa del absceso, por continuidad, ¿no es cierto? Entonces en el hígado, todo lo que le pasa al hígado le va a pasar también al peritoneo y por eso por translocaciones puede afectarle a la pleura. Las gastrointestinales, a la cabeza la pancreatitis, los abscesos y las ascitis severas. Todas las colagenopatías le van a afectar al pulmón y le van a afectar a la pleura. Recuerden que las colagenopatías no solamente dan fibrosis, dan nódulos, policerositis, dan microinfartos y alteraciones en la microvasculatura y vasculitis. Recuerden que la vasculitis de vasos pequeños y de vasos grandes no solamente está en el riñón, también está en el intestino, dependiendo de qué afectación, qué órgano es el más afectado, ¿no? Algunos problemas genitourinarios, por ejemplo, el síndrome de Méis, o que es el tumor ovárico en mujeres jóvenes que debutan con derrames pleurales. Entonces, cuando no tenemos una causa definida en mujeres, tenemos que pensar en una patología ovárica como causa del derrame pleural. Traumatismos, el hipotiroidismo también es una enfermedad que debuta a veces con derrame pleural en los pacientes por alteraciones de la presión oncótica o por alteraciones de la permeabilidad vascular. Y los renales, ¿no? Hay algunos medicamentos que nos van a dar derrames pleurales, sobre todo si lo usamos de manera crónica. Recuerden que la miodarona es un excelente antiarrítmico que lo utilizamos, pero tiene riesgo de hacer hipertensión pulmonar, EPI y derrames pleurales cuando usamos muchos años, ¿no? Los beta bloqueadores que están contraindicados en el asma también nos pueden dar el uso crónico. La bromocriptina, el metrotexate, que recuerden que utilizamos como piedra angular del tratamiento de lupus o de la artritis, nos da también fibrosis pulmonar y también nos puede dar derrames pleurales, ¿no? Carbamazepina, fenitoína, ciclovir, de larga data, ¿no? Es raramente, pues yo me tomo una semana y me afecta, tiene que ser meses de utilizar el medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en el paciente? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene dolor pleurítico, tos seca, a veces con fiebre, dependiendo de la causa, dificultad respiratoria, disnea, que es progresiva según el volumen pulmonar, yo tengo que hacer una ampliación de la anamnesis y ver cuál es la causa de mi efusión pleural. Es fácil cuando el paciente tiene falla cardíaca y ya está con los criterios de Framingham, facilito, pues, ¿no? Ya el paciente tiene apnea, ya no tolera el té cúbico, tiene edemas inferiores, ingurgitación, ¿no es cierto? Entonces yo puedo clínicamente determinar que mi paciente tiene falla cardíaca, tiene derrame, está congestionado, listo. Pero difícil va a ser cuando el paciente no tiene fiebre, tiene disnea, no tiene antecedentes, no tiene enfermedad hepática. Habrá un 5 o 3% de hemotoras y un 5 a 3% de derrames pleurales que no tienen causa, que es algún proceso inflamatorio, viral, qué sé yo, citomegalovirus, algo, que al paciente le da efusión pleural mínima, policerositis, se ve en la tomografía y luego no tenemos la causa. Y luego se reabsorbe en buen tiempo, en 30 días recuperen, que el tiempo máximo para una recuperación del parénquima pulmonar y de la lesión endobronquial es casi 30 días. Entonces nosotros la monitoreamos después de un proceso inflamatorio severo,
puede llegar incluso a normalizar y nunca tener la causa. Eso se llama derrame pleural de causa no conocida o incluso hemotórax, algunos casos de causa no conocida, no precisada, ¿no? Es muy importante ver la gravedad, porque si yo tengo un derrame pleural masivo, persistente, y el paciente llega saturando 70, mi conducta será, lo hospitalizo, le doy oxígeno y lo dreno. Aún sea falla cardíaca, porque estoy viendo que el volumen es alto. Si yo tengo una falla cardíaca refractaria al uso de diuréticos, y el paciente desatura, no tolera, le estoy dando diuréticos y no mejora, yo tengo que drenar. Entonces va a depender el drenaje de la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal? Todo el pulmón está lleno de agua y el paciente ya está llegando a cianótico antes de que entre a ventilador mecánico, mejor le dreno un litrito, pues, ¿no? A 11. La duración, la velocidad de comienzo, la tos, el dolor, los otros síntomas acompañantes, por ejemplo, fiebre, baja de peso, anorexia, sudoración nocturna. En un joven, yo podría pensar que es fiebre. Igual el cáncer también me da fiebre, también me da anorexia, también me da baja de peso, pero generalmente el paciente tiene un factor de riesgo, una edad determinada, ¿no? Sobre los 50 años. Hemos tenido jóvenes con derrames pleurales, linfomas, derrames pleurales y seminomas, que son en jóvenes, ¿no? Pero son más raros. Historia de enfermedad cardíaca, renal, hepática. Entonces, cuando yo tengo un derrame pleural, primero tengo que ver, ¿será riñón? ¿Y cómo miro el riñón? Con las proteínas, con la proteinuria de 24 horas, con una ecografía renal, podría hacerme una idea de la función renal. ¿Cierto? La depuración de creatinina, la urea. Si yo tengo, por ejemplo, ¿qué tiene? ¿Nada? Si tengo falla cardíaca, es más fácil hacer el diagnóstico de es más fácil hacer un diagnóstico de una falla cardíaca. Es más fácil hacer el diagnóstico de falla cardíaca a mi paciente, ¿cierto? Y otra que tengo que ver es antecedente de alcoholismo, estigmas hepáticos, ascitis, neovascularización, etcétera, ¿no? Ginecológica raro, solamente en el síndrome de Méis y en mujeres jóvenes, historia de enfermedades malignas, inmunosupresión, uso de algunos medicamentos. Han visto la lista de medicamentos es larga, que podría darnos derrames pleurales secundarios a medicamentos. El hipotiroidismo también es una causa de derrame pleural. Procedimientos invasivos, etcétera, etcétera. Entonces, el ácido para recordar, minoxidil, beta-bloqueadores, amiodarona, murruato de sodio, bromocriptina, cabergolina, que son para problemas neurológicos, ¿no es cierto? Carbamazepina, clofazepina, fenitoína, y por eso miren cómo la lista es larga de algunos medicamentos que dan derrame pleural y de hecho no están toda la lista. Una vez que tengo el paciente con sospecha de derrame pleural, yo tengo dos conductas. Si tengo una causa definida de derrame pleural, le doy el tratamiento de la enfermedad de base y lo valoro. Si tengo un derrame refractario a ese tratamiento, tengo que estudiar el líquido pleural. Y el líquido pleural lo voy a estudiar en base a la toracodrenaje, ¿no es cierto? Al toracodrenaje. En la auscultación de mi paciente, la guía del derrame pleural dice que tenemos que hacer el drenaje pleural con guía ecográfica, porque la ecografía es el gol estándar de diagnóstico del derrame pleural. Me va a permitir ver cantidad de líquido, calidad de líquido, si está talicado o no. Y yo voy a escoger el mejor lugar, donde hay más pozo para poder drenar sin complicaciones. Porque antes hacíamos auscultando donde hay mayor matidez, donde hay más egofonía, donde está bonito el murmullo, donde suena mejor, entonces ahí le hacíamos. A veces pulsamos por aquí, por aquí, por aquí, a la tercera le achuntábamos, a veces a la primera, a veces, pero con más riesgo de hacerle neumotoras o que no veíamos el derrame tabicado y todo, ¿no? Entonces, a pesar de que yo en mi clínica yo puedo tener un lugar ideal para punzar, lo mejor es hacerle la ecografía. El frote pleural, en el derrame pleural, cuando ya hay mucha fibrina, cuando hay frote,
Tengan la plena seguridad que hay poco líquido friccionando con fibrina. Yo no puedo escuchar frote cuando hay harto líquido, porque ya las pleuras están sumamente separadas. Entonces, el frote lo escuchamos cuando está empezando el derrame pleural. Cuando generalmente hay un empiema, cuando hay un líquido turbio, cuando hay mucha fibrina, cuando está empezando el derrame, podemos escuchar el frote pleural, o nos queda residual después de todo el tratamiento de hacer la pleurodesis, drenaje, nos puede quedar un frote residual. El frémito vocal es cuando nosotros escuchamos, generalmente, recuerden que las vibraciones vocales, cuando yo tengo un pulmón destruido, organizado, las vibraciones están bien aumentadas. Cuando yo tengo un derrame masivo, yo puedo tener la egofonía, que es la voz de cabra. Yo le digo al paciente, diga 3, 3, 3, y se nota en relación al pulmón contralateral que está sano, se nota la disminución de las vibraciones. Pero en algunos pacientes que tienen poco líquido y neumonía organizada, yo puedo auscultar vibraciones aumentadas en el derrame. ¿Eso qué significa? Que hay una consolidación debajo del derrame. Segundo, que yo tengo un soplo en A veces es... Y ese también es el soplo en A del derrame pleural. Y cuando ustedes comparan con el pulmón contralateral, el murmullo es diferente, se nota el murmullo finito, pero en el otro lado del derrame pleural a veces hay un soplo en A, que es el sonido transmitido. Y a veces nosotros ponemos murmullo audible, pero no estaba audible, era un sonido transmitido y se llama soplo en A del derrame pleural. Si tenemos derrames masivos, ojalá que en la semiología podamos ver, creo que no hemos tenido, ¿no? Derrames masivos así, tanto para poder auscultar los derrames. Ya. Pero existe ese sonido, se llama soplo en A del derrame pleural y es típico así. ¿No? Entonces, recordemos que la ecografía, ya. Entonces, yo tengo en la radiografía, mi primer estudio, mi primer scan en la patología pulmonar siempre va a ser la radiografía. Siempre. No se les ocurra pedir primero ecografía antes de radiografía. En todo paciente que tiene tos, tiene fiebre, síntomas persistentes, no repite como el primer curso de tratamiento que le damos, tiene tos, tiene dolor, fiebre, baja de peso. Si yo tengo un cuadro agudo de 3 días, no le voy a hacer todos los estudios. Yo prefiero dar el tratamiento y le recito a mi paciente y luego lo valoro. Pero si ya tiene 2 semanas, ya tomó antibióticos, ya viene, tiene dolor, le tengo que hacer mi primer estudio, la radiografía. Recuerden que la radiografía me muestra la curva de Damazón. Si yo tengo una curva de Damazón, tengan la plena seguridad que el derrame es limpio, no tiene fibrina, tiene la atelectasia pasiva normal que se forma en el pulmón y le permite dar la curva de Damazón. El derrame es homogéneo y a veces obtura ambos ángulos, ¿cierto? Pero recuerden que dependiendo, si yo tengo la lateral, en el ángulo costodiafragmático posterior yo podría ver menos cantidad de líquido. 75, incluso 50 ml me puede obturar el ángulo. En la lateral yo puedo ver menos volumen. Para que yo tenga que ver en la póstero anterior, tiene que haber más de 150 ml de líquido, 200 ml para que se obturen los dos ángulos. Recuerden que la pleura es una cúpula. Y al ser una cúpula, nosotros podemos ver solamente una pequeña obturación de uno de los ángulos, ¿no? Y cuando le hacemos la lateral, sale recién, y mucho mejor si le hago la ecografía. Entonces, si yo tengo dudas, no sé si por acá hay, incluso lo puedo echar al paciente y hacerle otra incidencia. Por ejemplo, cuando ustedes estén en periferia y no tengan ecógrafo, tengan dudas del derrame, si nosotros tenemos un hemidiafragma homogéneo que no tiene curva de Damazón, pero que está sobrelevado y ahí hay algo de matices, tengo dudas, le pongo el decúbito y puedo ver el movimiento dinámico de los líquidos. La ecografía además es una imagen hipoecogénica. Lo que es negro en ecografía se llama hipoecogénico. Yo puedo tener dentro de esta imagen negra tabiques, múltiples tabiques, y tener fibrina o incluso una arenilla que se puede ver, porque miren allá, esa imagen hipogénica es limpia, no tiene arenilla, tiene un derrame.
Y esto se llama atelectasia pasiva pulmonar, el pulmón colapsado. Pero si yo tengo así como una arenilla, yo puedo ver esa arenilla en el hemotórax, en el empiema, en el líquido organizado. Puedo ver esa arenilla, ¿no es cierto? Entonces, la ecografía, aunque la radiografía, si yo tengo una curva en S o no tengo la curva de Damaso, yo podría pensar que es un empiema o un derrame tabicado. Si tengo derrames bilaterales, puedo pensar que no le corresponde a una enfermedad pulmonar, salvo tengo una neumonía intrahospitalaria multilobar bilateral que puede ser culpa o causa del derrame pleural, ¿no? En los casos de que es multilobar la neumonía, ¿no? Y si tengo un derrame masivo, ¿cómo diferencio el derrame masivo de una atelectasia? ¿Cómo estaría el mediastino? Empujado hacia el otro contralateral, ¿no es cierto? Y en la atelectasia estaría traccionado hacia ese lado. ¿Cómo estarían los espacios intercostales? En el derrame, si se está bombando, agrandados. Y en la atelectasia, que se colapsa, estarían disminuidos, ¿no? Con colapso de los espacios interalveolares. Y en la auscultación también es diferente, ¿no es cierto? Ya no va a haber egofonía neta en la atelectasia, van a haber vibraciones aumentadas generalmente, ¿no? Y el mediastino. Yo puedo darme cuenta, si yo tengo un pulmón que no tracciona ni tampoco empuja y es un pulmón blanco, estaría hablando de un NM, porque el NM lo fija al tórax, ¿no? Ya no lo desplaza ni nada. Si yo tengo un pulmón blanco sin desplazamiento y sin colapso, yo podría hablar de un NM, ¿no? Debajo. Entonces, si mi ecografía no es concluyente para ver la calidad, el paciente está febril, tiene derrames sinuosos, una S en la radiografía, yo puedo hacer una tomografía. ¿Cómo vería los líquidos? ¿Con contraste sin contraste? Sí. A ver, mirando bien. ¿Qué sería mejor mi estudio? ¿Qué me definiría la pleura? ¿Qué me definiría ese volumen? Con contraste. Con contraste. Si yo quiero estudiar líquidos tabicados, con contraste. Si quiero estudiar cáncer, con contraste. Quiero estudiar mediastino, con contraste. Quiero estudiar solo parénquima pulmonar, sin contraste. Entonces, si yo tengo un absceso, yo tengo que hacerlo con contraste. Porque yo quiero ver, si tengo un quiste, quiero ver la membrana, quiero ver la captación de contraste, quiero ver lo que está alrededor, pónganle contraste, ¿no? Entonces, de inicio, si tengo derrame, sería mucho mejor hacerle con contraste. Me va a permitir ver la tomografía, las características del líquido, del pulmón adyacente, incluso las unidades Hansen, para que me hable si es líquido o no, si está organizado, si es hemotórax o es grasa, ¿no? Hemos tenido pacientes que tienen lipoma gástrico, lipoma pulmonar y es densidad de la grasa. Y la clínica es tal cual que el derrame pleural, solo que ellos son lipoma y no se puede diferenciar. La única forma son con las unidades Hansen y cuando le hacemos la biopsia, ¿no? Miren esa diseminación linfangítica, un engrosamiento con nodulaciones, ¿no? Con nodulaciones perilesionales. Una lesión, eso no sabemos, para eso le ponemos contraste, ¿no es cierto? Entonces, el derrame pleural va a ser catalogado según las características macroscópicas. Entonces, a todo derrame pleural de causa no precisada le vamos a hacer toracocentesis. Y en la toracocentesis vamos a ver si es el líquido, es como la clara de huevo, cuando es nefrótico, cuando no usa diuréticos, cuando es cirrótico y es de inicio, es falla cardíaca. El líquido es transparente como la clara de huevo. Puede tener un ligero tinte amarillo, pero mientras más amarillo citrino es más exudado ese líquido. Puede ser cero hemático, francamente hemático, con osmotórax, puede ser purulento, puede ser muy turbio, lechoso, etc. Eso lo voy a ver macroscópicamente. Y entonces, para clasificar justamente si está sudado o exudado, se han ideado los criterios de Lai. Los criterios de Lai son facilísimos. Sí o sí. Tengo que hacer el criterio de Lai al paciente porque macroscópicamente
sangre, sea pus, meta o de motora, yo puedo decir es de motora, es una piel, pero si es amarillo, citrino, tuyo, poco tuyo, tengo que hacer siempre los criterios del aire. Entonces voy a dosar proteínas del líquido pleural entre las proteínas del plasma mayor a 0,5, si es que es exudado, el LDH pleural entre el LDH del plasma mayor a 0,6 si es exudado, o el LDH total mayor a 2/3 del límite normal sanguíneo. Se tiene que hacer la comparación con la sangre del mismo día. No lo hacemos en hospitales por un tema económico y logístico, todo, pero lo ideal, yo te hago la analítica en el mismo día que hago el estudio de líquido pleural y ahí estoy seguro de que es un exudado transudado. Recuerden que si yo tengo un cirrótico, tengo una falla cardíaca que usa mucho diurético, yo el transudado lo puedo convertir en exudado por la concentración del uso de diuréticos. Aún sea falla cardíaca, el exceso de diuréticos en ellos me puede convertir esa transformación. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en la interpretación, sobre todo si estamos utilizando medicamentos. Basta un criterio para determinarlo como exudado. Si yo tengo dudas y no sé si estoy usando justamente diuréticos, yo puedo corregir y utilizar las proteínas del plasma menos las proteínas de la pleura y puedo hacer una resta, así como el GASA utiliza una resta, yo puedo hacer la resta para confirmar realmente si es transudado o exudado. Entonces, cuando yo tengo dudas, sobre todo en el exceso del uso de diuréticos, yo puedo utilizar eso. Las proteínas del plasma menos la proteína de la pleura mayor a 0,31 es transudado y cuando es menor, quiere decir que la pleura tiene más concentración de proteínas, sería un exudado. ¿Cierto? O también la albúmina, utilizando solo albúmina. Acá es proteínas totales y acá es albúmina, ¿no? Luego, puedo además medir, esos son mis campos, ahorita vamos a ver que eso ya lo hemos visto. Puedo además medir el hematocrito. Si yo tengo un líquido rojizo, turbio, pero que no coagula, podría tener dudas de que es un hemotórax. Entonces le hago hematocrito al líquido pleural. Si el hematocrito es mayor al 50%, es un hemotórax. ¿Cuál es la característica de diagnosticar el hemotórax? Que todo hemotórax se tiene que drenar. O sea, le tengo que poner tubo de drenaje. La sangre se pudre, se organiza, es un buen caldo de cultivo. Si yo le diagnostico hemotórax a mi paciente, lo tengo que drenar. Y la mejor forma de drenar es con drenaje pleural, con tubo de drenaje, no con agujita. Porque si no, a la larga me va a quedar un hemotórax retenido y todo hemotórax retenido se opera. Los triglicéridos, cuando tenemos sobre todo fracturas de piernas o fracturas grandes, ¿no? Podría yo tener un tema o enfermedades. Hay un déficit enzimático en algunas enfermedades enzimáticas que me produce hipertrigliceridemias, entonces yo puedo hacer eso. O cuando tengo cirugías de tórax, que puedo perforar, ¿no? El conducto torácico y tener kilotórax. Igual que los kilomicrones elevados, si solamente se eleva el colesterol y no el triglicérido y es un líquido lechoso, puedo tener un pseudokilotórax como en algunos tumores. Puedo tener en la pancreatitis dosar amilasa en el líquido pleural y estar seguro que solamente es secundario a inflamación por pancreatitis, y eso me va a permitir diferenciar si es que es un derrame paraneumónico o no, o empiema en el tema de la pancreatitis. También puedo dosar ANA o factor LE o factor reumatoideo si estoy hablando de colagenopatías. Puedo hacer citometría de flujo en el linfoma, beta-2 transferrina, cuando tengo alguna malformación congénita sobre todo, y creatinina cuando hay urinotórax, ¿no? Entonces, yo tengo que hacerle mi evaluación de líquido pleural dependiendo de qué es mi enfermedad. Ahora, cuando yo hago factor reumatoideo anamilasa, tengo que calibrar mi máquina para el líquido pleural. No lo pedimos nosotros de rutina porque las máquinas de laboratorio están calibradas para sangre. Yo tendría que calibrar mi máquina para el líquido pleural. Entonces ahí sí hay que pelearse con laboratorios si queremos que nos procesen, ¿no? Entonces, ya. Tenemos
Trasudados y exudados, la gran clasificación del derrame pleural. Eso nos va a permitir orientar nuestro tratamiento. Es muy importante la clasificación. ¿Es un trasudado o es un exudado? Le aplico criterios de Lai. Las causas más frecuentes de trasudado: insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipervolemia. Digamos, tengo 80 años y me dan 45 gotas por minuto de hidratación. Eso de hecho que me va a producir congestión. El abuelito tiene poca reserva cardíaca y empieza a hacer congestión por sobrecarga hídrica. La hipoalbuminemia, el síndrome nefrótico, las atelectasias, diálisis peritoneal, hipertensión arterial, etcétera, me van a permitir generalmente hacer trasudados. Todas las enfermedades infecciosas, inflamatorias, colagenopatías, pancreatitis, infartos, me van a dar exudados, todo lo que es proteína. Y el exudado se tiene que monitorear porque es muy frecuente que se tabique y se complique también, ¿no? Sobre todo si es que es neumónico. Esto solamente como cultura general, no lo vamos a aprender, pero vamos a ver cómo, si yo tengo todas las colagenopatías, mi tratamiento no va a ser el drenaje, probablemente mi tratamiento sea de la causa de fondo. Si yo trato la causa de fondo, podría ser suficiente para no darle tratamiento a mi paciente directo, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo vamos a hacer el seguimiento al líquido pleural. Yo le voy a hacer toracodrenaje, voy a aplicar los criterios de Lai. Si a primera vista tengo el diagnóstico, como les decía, empiema, ya no le hago más, le pongo tubo, le dreno, le opero, le llevo al VAS, le doy antibióticos, ya no hago más estudios. Pero yo puedo tener empiema y cáncer, sí. ¿Puedo tener empiema y TB? Sí. ¿Puedo tener empiema TB? Sí. ¿Empiema bacteriano? Sí. Por eso al empiema también hay que estar seguros de hacer el PK en un país de alta prevalencia en la TB como nosotros. O si es que yo tengo una masa, digamos tengo un NM hepático. Entonces de repente ese empiema por antecedente o ser secundarismo, yo podría hacerle también el PAP. Eso va a depender de que ustedes valoren la historia clínica del paciente. Segundo, que si es hemotórax, ya no le hago nada, pues, ¿no? Ya concluyo ese hemotórax, la ruta de tratamiento y conducta, y queda ahí. Lo más difícil es si solamente es exudado o trasudado, ¿no? Si es exudado, ahí me tengo que echar a pensar. He usado harto diurético y podría ser falla cardíaca. Recuerden que ya les había dicho que el exceso de diuréticos puede convertir el trasudado en exudado. Sospecha de enfermedad pancreática. El exudado con alta concentración de linfocitos. Puede ser cáncer o TB. Ahí me diferencia el ADA, adenosín deaminasa, ¿recuerdan? La ADA me va a permitir acercarme a la TB y la citología o el PAP acercarme al cáncer. Si yo tengo full neutrófilos en mi líquido, generalmente es infeccioso. Ahí va a depender mucho de la situación. Entonces, un exudado inflamatorio, predominio de mononucleares, linfocitos, al alto de la TB. Un exudado inflamatorio con muchos monocitos, podría ser un cáncer como un linfoma, recuerden. Un exudado neutrofílico, eosinofílico, se debe considerar para neumónico. Ahí le hacemos todos los cultivos y todo lo demás, ¿no es cierto? Luego, si es trasudado, tengo que evaluar mucho el tema de la albúmina, o es renal, o es cardíaco, o es hepático, ¿cierto? Si no tengo nada, tengo que ver si no es medicamentoso, porque también podría ser ni cumplirse ninguno de los criterios, es solo el derrame trasudado medicamentoso. Entonces, acá nosotros vamos a ver, recuerden que mientras yo tengo un derrame y no se complica, el líquido es libre, no tiene fibrina, tiene proceso inflamatorio, pero no tiene alta cantidad de detritus. El líquido es libre, yo lo puedo tratar si es falla cardíaca con diuréticos o requerir drenaje. El derrame complicado se refiere a la cantidad de fibrina que tiene, y mientras más fibrina tiene un líquido, vamos a tener más detritus. Entonces,
para que yo tenga que diferenciar de un derrame complicado, un empiema loculado, va a depender de estos parámetros. El pH. Cuando ya estamos complicados, el pH está bajo. Hay consumo de glucosa y el LDH elevado, ¿no es cierto? Y si yo hablo de empiema, ¿cuánto era el valor del LDH, chicos, laboratorialmente? No, más. 1000. El LDH, 1000. Los leucocitos, más de 1000. El pH, menos de 7.20 es un empiema. A veces le tomo el líquido por toracodrenaje, es amarillo citrino color de la orina, bien turbio, medio pajizo, y le hago el LDH. Bastaría el LDH 1000 para catalogarlo como empiema. Todo empiema ya está yendo a un paso de la pus, solo que es un tejido líquido, todavía no tiene tanta fibrina, ¿no? Pero ya se tiene que drenar, Ya hay consumo de glucosa por debajo de 40, ya el pH está bajo, porque ya tenemos más ácido láctico, porque hay muerte celular. La muerte celular es la que produce mucho detritus, ácido láctico, cambia el pH. Gran consumo de glucosa y el LDH más alto. Pero puedo tener mucha fibrina y tener que darle antifibrinolíticos. Le pongo un tubo de drenaje y por ahí le pongo los antifibrinolíticos, el alteplase, uroquinasa. Le pongo por ahí, soluciona el problema. Si tengo un empiema loculado, lo tengo que operar porque ya está organizado. Y eso pasa con el hemotórax. El hemotórax se coagula como la gelatina, no hay cómo sacarlo. Por más drenaje que le pongamos, solo va a limpiar la parte pegadita al tubo, pero no va a tener, pues, es importante drenarlo de primera intención. Entonces hay algunos scores que se han creado para ver la conducta o la evolución frente a un derrame pleural, como el score rápido, que me va a permitir ver sobre todo mi riesgo de complicaciones o no de mi derrame pleural. Si yo tengo alto riesgo de complicaciones del derrame, lo dreno, porque la conducta sería drenarlo y coberturar al paciente. Pero si no tengo bajo riesgo, no se va a complicar, lo puedo monitorear en el tiempo. ¿Qué significa monitorear? Que le puedo hacer radiografías cada 72 horas, ecografías cada 72 horas, e ir valorando cómo es la conducta de mi derrame, ¿no? Ahí voy a valorar si es renal, la edad, la calidad, si hay purulencia o no, si hay infección, la dieta medida con albúmina, y ahí valoro, pues, ¿no? Si yo tengo un derrame por hipoalbuminemia, ¿valdría la pena drenarlo si es 500 ml? De los 500 le vamos a sacar, digamos, 300, 350, 400. Y al día siguiente se va a volver a llenar, porque tiene hipoalbuminemia. No vale la pena drenarlo cuando es poquito, pero si yo tengo abuelito de 90 años que talla 1.40 y tiene 1 litro de derrame, le tengo que drenar, porque mecánicamente me está tapando mi compliance pulmonar, entonces le tengo que drenar, a pesar de que es hipoalbuminemia severa, porque mecánicamente tiene 1 litro, y estoy quitándole la capacidad de una abuelita chiquita, de repente su pulmón tiene capacidad de 2 litros o más o menos, entonces mecánicamente necesito drenar, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que valorar justamente con los scores si vale la pena o no vale la pena su seguimiento, o simplemente igual nosotros podemos tener pequeño derrame insignificante y tener mi conducta, no necesita toracocentesis, un derrame paraneumónico, de repente solo antibióticos, está el límite entre empiema y derrame, puedo darle toracocentesis seriadas, porque tengo que drenar, el LDH ya salió 1000, tengo drenaje, pero si ya tengo derrame complicado, le hago toracoscopía o le pongo fibrinolíticos, recuerden, ¿no? O trombólisis, que es lo que se llama, ¿no? Y llevarlo incluso a la decorticación. Entonces, ¿de qué va a depender mi conducta? Primero, si mi paciente es infeccioso o no, ¿no? Si mi paciente es infeccioso, le tengo que dar antibióticos. Si tiene mucho derrame, lo dreno. Puedo tener drenaje con toracocentesis, drenaje con tubo de drenaje de tórax y fibrinolíticos,
Y si nada funciona, lo opero. Es como una toracotomía abierta o como un VATS, que es el mínimamente invasivo. El VATS es igualito que la laparoscópica. Se pone solo trocas al tórax y se drena, pues, ¿no? Se coloca donde mejor haya la cantidad de líquido. Entonces, todo esto va a depender cómo está mi pH, cómo está mi LDH, cómo está mi glucosa, cómo está mi cultivo, cómo están mis fibrinas. Si es franca, cusco, múltiples tabiques, yo no voy a perder el tiempo pues en darle antibióticos. Tengo que llamar al cirujano y decirle lo tienes que operar, ¿no? ¿Qué más? Puedo utilizar streptoquinasa, oroquinasa, alteplase que tenemos en los hospitales bajo protocolo y le pongo por el drenaje, es igualito que la pleurodesis. Diluyo y le voy poniendo a través del tubo de drenaje y me permite en esta fase del derrame simple, del derrame complejo, poder utilizar. Pero si no resuelve, tengo que operarlo sí o sí. Las complicaciones de hacer toracocentesis, drenaje, biopsias, puedo tener hemoneumotórax. El edema por reexpansión es si yo tengo 5 litros, porque puedo tener capacidad de 5 litros en un joven, digamos, de 1,70 m, podría tener que desplazar todo. Recuerden que el tamaño de la caja torácica tiene amplia confianza. Pero si le dreno 3 litros de golpe, tengan la plena seguridad que el paciente se va a morir. Porque voy a hacer edema por reexpansión brusca y eso pasa en sala de operaciones. Cuando el paciente entra a sala de operaciones y se descomprime bruscamente el pulmón, esa reexpansión va a hacer distrés respiratorio. Y en vez de ayudarlo, lo descompensamos. Entonces, lo mejor es drenar de litro en litro. Le dreno 1 litro en la mañana, de repente 1 litro en la noche o al día siguiente. Si tengo derrames masivos, tengo que tener la capacidad de poder, prevenir, ¿no? Prevenir el edema por reexpansión. Pasa que nosotros le dejamos con tubo al paciente, drenamos 1 litro, se va, llega a piso, no sé quién miércoles los desclanda y ya. Al día siguiente vacío el pulmón, 3 litros drenados. Y el paciente empieza a hacer más insuficiencia que cuando entró, justamente por este derrame. Entonces ahí nosotros lo clampamos, lo ponemos en el no mover el tubo hasta mañana. A veces se sale, a veces hacen el motor, pues pasa de todo, ¿no? ¿Qué pasa en el sangrado? Y eso lo van a exponer ustedes cuando hablen de hemotórax. Si yo tengo un sangrado continuo, tengo que operar al paciente, porque algún vasito habíamos lesionado y hay derrame. Porque si tengo 300 ml por hora o más de 1 litro por 24 horas, yo inmediatamente tengo que entrar a operar y cerrar pues, cuál es el vasito que hemos desgarrado, ¿no? Puedo hacer toracoscopías y solamente ver qué parte de la pleura está enferma, porque recuerden que el derrame pleural también muchas veces es por neoplasias y enfermedades pleurales o tuberculosis. Y cuando yo le hago la biopsia, hacemos a ciegas. Si digamos yo biopsio esta partecita que no tiene nada, me va a salir pleuritis inflamatoria crónica inespecífica, que es la. Pero si yo biopsio acá, puedo encontrar granuloma, eneme, hongos, ¿no? Sarcoidosis, etcétera, ¿no? Bien. El derrame pleural, chicos, es una enfermedad muy frecuente. Todos vamos a ver derrame pleural. Hay que hacer una buena anamnesis, factor de riesgo, examen físico. Solamente a un pequeño grupo de pacientes les vamos a hacer evaluación de líquido pleural. Si es que es refractario al uso del tratamiento de base, yo también le puedo hacer evaluación de líquido pleural. Apliquen sus criterios de Lai. Aplicando sus criterios de Lai van a tener una buena conducta, van a clasificar por causa y van a poder darle el tratamiento. Recuerden que nosotros tenemos toracocentesis terapéutica y toracocentesis diagnóstica, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que hacer esa disquisición, que es lo que quieren hacer, ¿no? ¿Alguna duda en derrame? Acá tienen que saber los criterios de Lai. Tienen que saber el cuadrito, ese del hemotórax, el lupus, ¿no? El cuadrito que hemos visto, que es muy del gilotórax.
Tienen que saber. De otros. Luego tienen que saber los criterios del empiema. Tienen que saber los criterios del empiema. Consumo de pH, consumo de glucosa, LDH más de 1000 y la conducta terapéutica. Y tienen que saber los factores, los criterios de Lyme, sí o sí tienen que saber. Y sobre todo, los medicamentos que nos van a dar el riesgo. ¿Cierto? ¿Alguna duda en derrame pleural? ¿Alguna duda en derrame pleural? No está difícil, ¿no? Ya, 5 minutos de descanso. Vamos a avanzar. Tumores de pleura. Ya estamos hablando de pleura, tumores de pleura. ¿Ya? En el examen creo que todos han mejorado. Tengo notas desde 12 hasta 19. Bueno. Entonces está mucho mejor. Porque antes estaban desde 0,6 hasta 19. Pero por lo menos 12 está aceptable. Bueno. No lo pausamos. No los pausamos. 3 minutos, ¿ah? No lo pausamos. 3 minutos. Párense, todos se paran. Si no se van a dormir. Párense. Amiga, llegaremos. Ya vamos, las pausadas. Andrés, tu asistencia ya no va a quitar el RPA. Yo no. Dos meses. 2 meses. No, se supone que tengo que subir cada semana los 3. ¿Qué me vas a Si yo tengo un diagnóstico bien de y le das tratamiento y resuelves ¿qué pasaría si un derrame tiene fiebre. Entonces, y ya siempre
Yo hasta se sea, no le pedí a mi mamá. Y lo importante es que tienen que hacer el tema de posiciones y tareas. Resúmenes a mano. ¿Qué resúmenes a mano? Pero sí, hay que un video de caso clínico, dos videos y otro de pancreatitis, exponiendo diagnóstico, o sea, todo un caso clínico y o pasos para diagnosticar y todo eso. Pero sí, no es tanta como. ¿Lo has dejado grabando? ¿No? Sí. ¿Qué?